Buenas tardes. Nos permitimos presentar el parte diario relacionado con el COVID-19 en el Estado. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este sábado 2 de octubre. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 223 pacientes en hospitales públicos. 62.605 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 88% del total de contagios registrados, que es 71.238. Hoy se detectaron 212 nuevos contagios de coronavirus, 163 en Mérida, 6 en Umán, 5 en Canacín, 4 en Junucmá y Valladolid, 3 en Maxcanú y Tixcocop, 2 en Acanqué, Oxcuxcap, Progreso, Ticul y 2 foráneos, 1 en Chancom, Concal, Cinzantún, Espita, Izamal, Muna, Río Lagartos, Zacalum, Sotuta, Suquilá, Tecash, Timucuy, Xochel y Yaxcabá. De los 71.238 casos positivos, 576 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 42.563 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 11.179, en la zona oriente 10.767, en la zona centro 4.010, en la zona sur 6.426, en la zona poniente 10.181. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 16 fallecimientos. Son 11 hombres y 5 mujeres, de un rango de edad de 34 a 91 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial, obesidad, insuficiencia renal crónica, tabaquismo y EPOC. 11 residían en Mérida, 2 en Ticul, 1 en Oxcuxcap, 1 en Zacalup, 1 en Tixcocop. En total son 6.000 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.410 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 223 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Este es el reporte del día de hoy, doctor. Gracias, doctora. Les mantendremos informado por este mismo medio. Gracias.